el dolor en medio de la prueba. Y yo quiero que iniciemos imaginándonos algo. Y vamos a imaginar que nosotros estamos pasando por un momento difícil, por un momento un poco complicado. Todos hemos pasado por momentos así, ¿no? Todos hemos pasado por momentos que son difíciles a nuestra vida. Y, y en esos momentos, por lo general, uno quiere que todo se detenga o poder retroceder el tiempo. Si de pronto fue eso que estamos pasando, fue a causa de una decisión, uno quisiera detener el tiempo para que, no sé, como que de alguna manera yo pudiera hacer las cosas diferentes porque yo ya sé lo que esa decisión va a traer a mi vida. Yo ya sé que va a doler, que va a costar. Entonces, como que yo quiero retroceder las cosas o detener el tiempo para no sentir en este momento lo que estoy sintiendo. No por lo general quiere hacer eso, ¿no? Y imagínate que en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, de esa situación por la que tú estás pasando, de repente llegara algo y te dijera, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar algo para que se aliviane un poquito tu dolor. ¿Tú qué harías? Si nos dijeran en medio del dolor que, que nos van a dar algo para que ayudarnos de pronto a no pensar tanto en esa situación, no a quitar el problema, sino a no pensar tanto, alivianar un poco el dolor, adormecer un poco el dolor, a hacernos sentir un poco mejor por un momento y algo que nos va a dar como ese respiro. Y tú tienes la opción de tomarlo o no tomarlo. Tú puedes decidir. ¿Qué haríamos nosotros como seres humanos? En medio de un momento de quebranto, en medio de un momento de dolor, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué creen que haríamos nosotros? Porque yo la verdad, como, como Joana Barrera, si yo soy honesta, yo creo que yo tomaría eso para que no me duela tanto. Por lo general, también parte de mi vida soy una persona como que quiere las cosas en el momento ya y ya y he luchado mucho con eso, he luchado mucho porque el Señor muchas veces me ha llamado a tener un poco de paciencia, a esperar el tiempo correcto, a esperar el momento, a vivir el proceso, pero yo muchas veces quiero todo ya, ya, yo quiero que se haga ya. Entonces yo sé en este punto de mi vida que si a mí me dijeran que tomara la opción, que había una opción para que se calmara un poco el dolor, para que se calmara un poco lo que estoy sintiendo o de pronto pasara yo a otra fase, la verdad es que de pronto, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá, tomaríamos eso, ¿no? Tomaríamos esa pócima que nos hace de pronto alivianar un poco o respirar un poco el dolor que estamos viviendo. Porque cuando algo duele, uno está pensando en procesos. Uno no está pensando en los procesos, perdón. Uno no está pensando en si en medio de este dolor hay un propósito, ¿no? La mayoría de nosotros muchas veces, bueno, ya después empezamos a entender, pero al principio cuando estamos pasando por un proceso de dolor, nosotros no estamos pensando en, oiga, ¿qué propósito tendrá Dios en medio de esto, no? Es difícil para nosotros como seres humanos pensar que en medio de un proceso hay un propósito. Hay un propósito para nosotros, como que, oiga, ¿será que esto que me está doliendo me está haciendo crecer o no? Es muy difícil ponernos en eso. Y uno, la verdad, en ese momento, si acá somos honestos, la mayoría lo único que quiere es que eso deje de doler. Aunque sea un ratico, que me deje de doler, que deje de molestarme ahí el corazón, que deje de angustiar mi vida, que deje de angustiarme en el momento en el que estoy pasando por ese proceso. Así que si hay una píldora, si hay una pócima para poder tomarme eso, yo me lo tomo. Pero precisamente de esto es de lo que yo quiero que hablemos, porque si nosotros pensamos un momento acerca de eso, no todo lo que me alivia me sana. No todo lo que alivia mi corazón me sana, sana mi vida. Hay cosas que parecen ayudarnos, pero en realidad solo están aplazando lo que necesitamos enfrentar. Y sin darnos cuenta, podemos empezar a depender de eso que nos está distrayendo en el momento, de eso que está alivianando mi dolor, en vez de permitir que Dios haga algo real en lo que tú y yo estamos viviendo o en lo que tú estás viviendo. Y ese es un tema de decisión. Ese es un tema de decisión. Porque hay procesos de los que Dios no te va a sacar en el momento. Hay procesos que Dios no nos va a quitar, pero que sí los quiere usar para que pueda nacer un crecimiento o un propósito dentro de nosotros. Y la pregunta no es si duele o no, porque claro que duele, ¿no? Pasar por un proceso duele. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que estamos viviendo en medio del proceso? Y mira, yo no sé
¿Cuántos de los que están acá están en medio de un proceso? Pero yo creo, decía una vez, mi tío me dijo una vez, la verdad es que el proceso siempre va a estar, el desierto siempre va a estar, porque por lo general todos los días estamos pasando por luchas, ¿no? Todos los días estamos pasando por procesos, todos los días estamos pasando por problemas o por situaciones que vienen a nuestra vida. Todos los días pasa así. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a vivir ese proceso? ¿Cómo nosotros estamos viviendo el proceso por el que muchas veces estamos pasando para que el Señor pueda traer algo sobre nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y este tema surge de Marcos capítulo 15, versículo 23. Dice que a Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Él lo rechazó. Y yo fui a buscar qué significaba la mirra mezclada con el vino. Y decía que en esa época o en ese tiempo se usaba o se utilizaba en las crucifixiones que habían, porque en ese entonces la condenación era esa, la crucifixión, y que el vino mezclado con mirra se utilizaba para disminuir el dolor de las personas que estaban allí en esa cruz. No quitaba lo que estaba pasando, pero ayudaba a que no se sintiera con tanta intensidad. Y yo miré un video, yo de pronto ahora se lo subo más tarde, de esto, y yo después me fui al capítulo a mirar a ver si era verdad, y después empecé a buscar en diferentes fuentes a ver si la mirra mezclada con vino se utilizaba para eso. Y la verdad es que quedé impactada, porque yo no había entendido ese versículo. Por eso cuando yo miré el video yo dije, no puedo creerlo, porque la razón por la que yo pensé que el Señor Jesús no había recibido era porque de pronto algo tenía eso que era malo o que de pronto era para burlarse más de él. Pero en realidad es que no. Cuando se lo dieron, surgió de pronto de un poquitico de empatía que pudieron haber sentido por el Señor Jesús. Pero la realidad era que se lo daban a todas las personas que pasaban por el proceso de crucifixión para adormecer un poco el dolor que estaban sintiendo. No quitar la situación, sino adormecer, para hacerlo un poco más llevadero. Pero él no lo aceptó. Jesús no lo tomó. Y no era que a Jesús no le estuviera doliendo. Y tampoco era que no lo necesitara. Él tomó la decisión de no adormecer ese momento de dolor. Y cuando yo entendí eso me confrontó, la verdad. Porque si nosotros somos honestos, muchas veces, lo dije ahorita, nosotros sí buscamos eso. ¿Cómo adormezco el dolor que estoy sintiendo? Cuando nosotros pasamos por el proceso de dolor en nuestras vidas, buscamos cómo distraer o cómo adormecer un poco el dolor que yo tengo. El problema es que a veces termino distrayéndome mucho más de la cuenta. El problema con esas cosas que minimizan un poco el dolor que yo tengo es que a veces evito pensar demasiado tiempo lo que el Señor me está mandando a enfrentar en ese momento. Lo que el Señor me está diciendo, hey, hazlo por favor de esta manera, hazlo de manera distinta. Y a veces lleno mi tiempo con cosas para no quedarme en silencio conmigo misma y entender lo que el Señor me quiere decir. Y la verdad es que esto no se ve mal porque nadie lo nota, ¿no? A nadie voy y le digo, estoy adormeciendo mi dolor aquí, distrayéndome con redes o con cosas con las que no debo estar en este momento. Estoy adormeciendo mi dolor con licor, mirando cosas que no debo ver, llevando a mi mente a otros lados donde no debería estar. Nadie nota eso, pero en el fondo tú y yo sabemos qué es lo que estamos haciendo en medio del dolor. Y tú y yo sabemos que estamos tratando de bajar el dolor. Pero la pregunta es, ¿de verdad estoy tratando de bajar ese dolor? ¿O estoy evitando las cosas que necesito confrontar en mí para que puedan sanar? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy con nuestro corazón? Porque el problema con esto es que poco a poco nos vamos acostumbrando a adormecer nuestros dolores y nuestros procesos. Entonces, cada vez que algo duele, buscamos cómo salir rápido de ese lugar, cómo no pensar, cómo no sentir, cómo no quedarme ahí. ¿A cuánto les ha pasado? En medio del dolor empezamos a buscar una alternativa o una solución para poder salirme un poquito de ese dolor que estoy sintiendo. El problema es que pasan los días y lo que dolía sigue ahí.
Por eso muchos de nosotros hoy podemos decir, yo no he perdonado, yo no he soltado esa herida, yo no he soltado a esa persona. Y mira, a veces ya han pasado año tras año, tras años, tras años y años de prueba y de dificultad sobre nuestras vidas. Y seguimos en lo mismo, porque nunca hemos enfrentado el dolor. Y seguimos sintiendo rabia por lo que pasó en nuestra infancia, por las cosas que sucedieron. Y oigan, aquí no estoy minimizando el dolor, acá no se trata de minimizar el dolor y las cosas que nos hicieron, porque yo sé que ha dolido, yo sé que aquí hay personas valientes que pasaron cosas difíciles en su infancia, en su adolescencia, que pasaron cosas que marcaron toda nuestra vida. Lo sé, pero a veces nos quedamos con ese dolor ahí en nuestro corazón, una y otra vez. Y no vemos o no pasamos a la parte del propósito en medio del dolor. Y acá no se trata de no querer estar bien, ¿no? Todos queremos estar bien. Yo no sé, o por lo menos no he conocido a una persona que me diga, a mí me encanta estar triste. Todos quisiéramos estar bien. Entonces no se trata de eso. Se trata de que lo que nosotros estamos usando como distracción a nuestras vidas nos está ayudando a evitar, pero no a sanar. Y para que yo pueda ver algo diferente sobre mi vida, yo tengo que sanar. Yo primero tengo que sanar, y si no, todo va a seguir siendo igual. Hablábamos la semana, la ruleta que se repite una y otra vez, el ciclo que se repite una y otra vez, y eso va a seguir pasando sobre nosotros. Porque cuando no sanamos de verdad, pues las cosas van a seguir y vamos a vivir evitando. Es como ese cuarto del que una vez hablábamos que habita en el cerebro, donde metemos todo lo que queremos evitar. Pero llega un punto en el que ese cuarto dice, a mí ya no me cabe una sola cosa más, y explota. Y sale a flote, y es cuando decimos, pero se me vino uno y otro problema a la vez. Y sí, porque tu cuarto cerebral ya no aguantaba eso. Él ya no aguanta y necesita empezar a reorganizarse. Y de hecho, nuestro cerebro funciona así. También lo hablamos la semana pasada. Él tiene la capacidad de buscar cuáles son esas cosas que son realmente buenas para tu vida, que son necesarias, esos aprendizajes, esas fechas, los nombres, las vivencias, las fechas importantes, y él las va clasificando a un lado. Pero hay otras que no sirven. Mi comida, lo que comí hace una semana, lo que comí hace 15 días, lo que dije hace 15 días, la manera en la que me levanté hace 15 días. Esos momentos solo son recordados en nuestra mente cuando algo pasó diferente o algo emocional causó esa despertada de pronto en algún momento. Cuando yo puedo decir, hace 15 días yo me levanté y yo me fui a vomitar, eso es diferente porque no pasa todos los días, pero tú no recuerdas cómo te levantaste hace 5 días, de qué manera, cómo fue. Pero cuando también llenas el cerebro de unas cosas que lleva reprimiendo, él necesita empezar a sacar, porque él está en esa constante reorganización todos los días de tu vida. El cerebro él no duerme. Tú te acuestas y él sigue trabajando, él empieza a procesar todo lo que pasaste durante tu día. Yo no sé quién se ha visto la película de las emociones, pero así pasa. Él empieza a trabajar en esas cosas que sirven, en las que no sirven, en traer recuerdos a tu vida, todo eso que pasa por tu mente. Y es ahí, en ese momento, en lo que tú estás evitando, pero no estás sanando, que el problema se vuelve un poco serio. Se vuelve un poco serio, porque hay cosas que Dios sí quiere trabajar en ti. Hay cosas que Dios sí quiere hacer contigo. Hay procesos que no son para destruirte, que son para formarte. Pero si cada vez que empiezan a doler, tú buscas cómo distraerte o cómo salir de ahí, entonces tú interrumpes lo que Dios quería hacer contigo en ese momento. Ese es el problema. Si vivimos toda nuestra vida tratando de interrumpir el dolor, de anestesiar el dolor, pues nunca vamos a entender qué es lo que Dios quiere trabajar realmente con nosotros. Mira, Jesús en el momento de la cruz sabía lo que estaba viviendo. Él lo sabía, por eso es que en minutos antes o un tiempo antes le dice a Pedro, hey, detente, para esto es que yo estoy acá. Si esto no pasa, pues no se puede cumplir todo lo que ya está escrito. Detente ahí, esto es parte del proceso, esto es parte del propósito. Por eso se fue a orar a Getsemaní, por eso los llevó a orar, porque él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que estaba viviendo en ese momento y sabía que ese momento tenía un propósito y un plan perfecto, y por eso no tomó nada que lo desconectara de ese proceso. ¿Qué pasó en la oración en Getsemaní que ya hemos hablado acá? Señor, si no es posible que pase de mí esta copa, pues que no sea así, pero que Señor, que sobre todas las cosas se haga tu voluntad. Él ya había hablado con el Señor, él ya le había dicho, papá, estoy acá, tengo miedo, siento que lo que se viene es muy difícil, sé que lo que se viene es muy difícil, entonces si no es posible que esto pase, pues que no se haga, pero si esto sigue siendo parte de tu voluntad, pues aquí estoy, papá. Y él no quería absolutamente nada que lo desconectara del proceso que él estaba viviendo, porque él sabía que si permitía un momento de distracción, pues las cosas no iban a salir como tenían que pasar. Entonces Jesús no buscó la salida rápida, él no buscó esa salida rápida, él no buscó hacerlo más fácil, él se quedó en medio del proceso que estaba doliendo.
Y por eso digo que este es un tema que confronta, ¿sabes? Porque yo muchas veces quiero quedarme. Yo muchas veces quiero que pase rápido el dolor. Yo muchas veces quiero sentirme mejor ya. Yo muchas veces quiero que se resuelva ya el problema o la situación. Pero hay muchas cosas que no funcionan así. Hay heridas que no sanan si las ignoras todo el tiempo y no van a sanar. Y yo sé que aquí habemos personas que tenemos heridas en nuestro corazón y que el Señor ha querido sanar desde hace tiempo, pero no se lo hemos permitido. Hay conversaciones que necesitas tener para sanar. Hay decisiones que no puedes seguir aplazando todos los días de tu vida. Y de eso vamos a hablar mañana. Hay cosas dentro de ti que Dios quiere cambiar, pero eso toma tiempo. Toma tiempo sobre tu vida. Y si cada vez, vuelvo y repito, que empieza a doler el proceso, corres a buscar algo que te distraiga, entonces ese proceso se alarga mucho más de lo necesario. Mucho más se va a alargar el proceso. Y mira, no es porque Dios no esté contigo, sino porque no estás dejando que Él trabaje dentro de ti. Pero es que el proceso duele, claro que duele. Pasar en medio del proceso es sumamente doloroso sobre nuestras vidas. Claro que sí. Pero Él estará contigo en medio de la tribulación y el dolor. Y recuerda que el proceso duele, pero no te destruye. Y es necesario pasar. Y ya lo hablamos una vez acá. Para que el músculo crezca, cuando yo voy al gimnasio, el músculo se tiene que romper. Y eso sucede en el proceso en el que tú estás allá alzando esa pesa y te duele y te tiemblan las piernas. Tiemblan las piernas. Te tiemblan las manos. Duele. Pero luego cuando tú vas al descanso, por eso cuando uno va al gimnasio recomiendan que uno duerma las horas que uno tiene que dormir, las que están prescritas, las 8 horas, para que el músculo pueda regenerarse y pueda crecer. Pero hay que pasar por un proceso. ¿Y por qué tú y yo, cuando tenemos en nuestra mente que queremos ir al gimnasio porque hay una parte de nosotros que queremos mejorar, nos encanta el dolor? Yo sé que duele, pero después cuando uno empieza a entender cuál es el proceso que hacen los músculos, uno dice, yo sé que este dolor vale la pena. Yo sé que estas piernas que me están doliendo valen la pena. Así mismo pasa en la vida espiritual. El proceso por el que tú estás pasando vale la pena. Vale la pena cuando después vas tú y te miras al espejo, y esto aplica para hombres y mujeres, y te sientes bien contigo mismo y dices, valió la pena las horas de gimnasio, valió la pena cambiar los hábitos alimenticios, valió la pena cambiar mi hábito de empezar a dormirme a la hora indicada. Valió la pena, ¿no? ¿Qué te hace pensar que el proceso espiritual no va a valer la pena? ¿Qué estás usando para no sentir? Yo quiero que pienses ahí tú. ¿Cuáles son las cosas que tú estás usando para no sentir? ¿Cuál es tu distracción? ¿Cuál es tu distracción hoy? ¿Qué es eso a lo que tú corres cada vez que te incomoda alguna cosa o un proceso que estás viviendo en tu vida? Porque volvemos a repetir lo que dije al principio. No todo aquello que te calma viene de parte de Dios. Y no todo que te duele está mal. No todo lo que te calma viene de parte de Dios. Y no todo lo que te duele está mal. Hay procesos que sí duelen, pero son necesarios a tu vida. Hay momentos donde Dios no te está pidiendo que escapes del dolor. Él te está pidiendo que te quedes y confíes en Él en medio de ese dolor. Confía hoy en Él. Dilo ahí conmigo, confío en ti en medio del proceso. Confío porque tú dijiste que estarías conmigo. Confío porque tú dijiste que tú caminarías conmigo. Confío porque tú dijiste que tú ya peleaste y ya ganaste esta batalla. Confío en ti, Señor. Y tal vez hoy tú no tienes que hacer algo nuevo. Tal vez lo que tienes que hacer es dejar de usar eso que te está evitando enfrentar lo que Dios quiere sanar en ti. Oye, yo les quiero hacer una pregunta. Porque la mayoría de veces decimos, es que yo no puedo dejar de pensar en las cosas negativas sobre mi vida. ¿Y por qué si puedes evadir
el proceso que Dios quiere hacer contigo, porque con eso sí somos expertos. Porque ahí sí podemos hacerlo de forma diferente. Porque ahí sí tenemos control sobre nuestra mente y le dices, mira, no vas a tener esa conversación porque tú sabes que te toca perdonar a esa persona. Entonces mejor no pienses en eso, porque ahí sí nuestros pensamientos se pueden controlar. Porque eso sí lo controlamos. Deja de evitar enfrentar lo que Dios quiere sanar en ti. Porque es ahí donde empieza el cambio que tú tanto anhelas en tu vida. Entrégale todas tus preocupaciones a Dios, porque Él cuida de ti. Primera de Pedro 5:7. La realidad es que reconocer que algo duele no es lo más difícil. Lo más difícil es qué vas a hacer con eso que estás sintiendo. Expresar mis emociones no es difícil muchas veces. Yo puedo decir cómo esto que estoy pasando me está doliendo. Me duele. Pero lo realmente difícil es qué decides tú hacer con eso que tú estás sintiendo en este momento. Mira, porque hay momentos donde sabes perfectamente qué te está afectando. Tú sabes que te dolió, tú sabes que te incomoda, pero aún así eliges no enfrentarlo. Eliges seguir adelante como si nada. Lo guardas ahí en tu corazón, lo dejas ahí y con el tiempo te acostumbraste a vivir así, sin darte cuenta que eso sigue influyendo sobre tu vida. Y lo hablamos la semana pasada. La mayoría de las cosas que han pasado sobre tu vida y que tú no has trabajado hacen parte de una identidad que hoy tú tienes, de la forma en la que decides, de la forma en la que miras, de la forma en la que actúas. Eso tiene que ver con lo que ya sanaste y con lo que no has sanado. Son las dos cosas. Y tú tomas una decisión. O lo guardas o lo dejas ahí. Y con el tiempo te acostumbras a eso. En cómo tratas a los demás e incluso en cómo te ves a ti mismo. Y vuelvo y repito muchas veces, no es que no queramos estar bien. De pronto es que no sabemos cómo procesarlo de manera correcta. Entonces hasta el día de hoy has hecho lo que tienes en la mano. Lo que tienes a la mano. Lo evitas, lo ignoras, lo manejas a tu manera. Tratas de distraerte. Llenas tu tiempo. Cambias de tema. Sigues con la misma rutina. Pero eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Eso solo hace que el dolor no se sienta tanto por un momento. ¿Y sabes qué? Aunque por fuera tú funciones bien y pareciera que todo estuviera bien, por dentro hay cosas que siguen sin trabajarse porque no las has llevado por el lugar correcto. No las has llevado por el lugar donde deberían estar, al lugar donde tú lo debes llevar. Hay una gran diferencia entre sobrellevar algo o una situación y sanarlo de verdad. ¿Cuántos de los que están acá hoy lo están sobrellevando? Sobrellevar duele. La razón por la que los seres humanos llegamos al cansancio en nuestras vidas es de tanto sobrellevar un montón de cosas y de cargas que no nos corresponden. La palabra sobrellevar nos lleva a seguir funcionando con todas las cosas que nos están pasando acá encima. Adaptarte a ese dolor, acostumbrarte a cargarlo. Pero sanar es otra cosa. Sanar implica detenerte, implica reconocer lo que está pasando, implica traerlo delante de Dios tal cual y como está, tal cual como tú lo sientes y permitir, la parte más difícil, que Él trate contigo con eso. Porque muchas veces nosotros ya le hemos llevado nuestro dolor al Señor, ¿cierto? Pero cuando Él viene a tratar de meterse en eso, a tratar en eso, entonces le decimos no. Eso no siempre es cómodo, no es cómodo hacer eso, no siempre es rápido, pero es lo más necesario que nosotros hacemos, en vez de vivir soportando y en vez de vivir con una carga que tienes ahí en tu corazón y que no te corresponde llevar. Porque vuelvo y lo repito, entregarle algo a Dios no es solo mencionarlo. Si se tratase de hacer una oración y ya que el Señor se encarga, no se trata solo de eso, de seguir como si nada en medio de la oración. Entregar es cuando tú decides dejar de manejarlo a tu manera y abres un espacio
donde tú realmente le dices, Dios, esto está pasando dentro de mí, sin filtros, sin intentar acomodarlo, sin tratar de verte fuerte, tal cual como es, y permitirle a Dios que entre en esa justa área en la que tú has tratado de evitar todos los días de tu vida. Y cuando tú haces eso, Dios empieza a trabajar, pero no siempre de la manera en la que tú esperas. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, que ponemos nuestra oración, nuestro dolor delante de Dios, pero queremos que Él lo haga a nuestra manera. Y Él no siempre lo va a hacer así. Él no siempre va a actuar a tu manera. ¿Y sabes por qué? No porque Él no quiera hacer lo que tú dices, no porque Él no te ame, no porque Él no te quiera, sino porque Él ya vio lo que tú no has visto. Porque Él ya sabe cuál es el propósito que Él tiene para ti. Él ya lo sabe. Y es mucho más grande. Entonces a veces, cuando Él viene y le permitimos que entre sobre nuestra vida y empiece a actuar como nosotros no nos lo imaginamos, entonces le decimos, ¿sabes qué? Mejor no. La manera en la que Dios trabaja no siempre es para quitarte el dolor de inmediato. Él a veces empieza a mostrarte qué tienes que cambiar. Y confronta, ¿no? Confronta cuando alguien nos dice, porque cuando alguien te dice, mira, tú tienes que cambiar esto, uno siente como que, tú tienes que soltar esto, tú necesitas perdonar, necesitas corregir esta actitud, necesitas tomar esta decisión. Eso confronta, eso duele. Más cuando yo sé cuánto me ha dolido las personas que me han hecho daño, eso que a ti te hizo un profundo daño en tu corazón. Eso es difícil, ¿no? Es difícil soltar algo que yo ya tengo habituado a mí, que todos los días lo hago. Es difícil cambiar una actitud que yo pienso hoy que hace parte de mi personalidad. Eso es difícil. Y por eso ese es el camino en el que muchos retrocedemos ahí. Nos quedamos ahí. Retrocedemos. Porque ya no es solo sentir. Ahora es responder a lo que Dios te está mostrando. Y muchos decimos, es que Dios no me ha hablado. Mira, Dios ya te habló miles de veces. Todo aquello que Dios te habla todos los días es cuando tú abres tu Biblia y escuchas lo que el Señor tiene para decirte. Así sea en un solo versículo. Ahí está el Dios que te habla. Ahí está Él. Y ese es el punto donde algo ocurre realmente con tu vida, que va a cambiar, que va a marcar una diferencia. Donde ocurre ese cambio real. No es cuando tú evitas, no cuando tú lo tapas, no cuando tú dejas para después, sino cuando decides quedarte en ese proceso con Dios y permitir que Él haga lo que Él tiene que hacer y Él sabe hacer, aunque tome tiempo, aunque te incomode, aunque te confronte. Mira, porque Dios no está interesado en el que solo sigas adelante. Él está interesado en transformar tu vida, en transformarte a ti, en sanar lo que llevas dentro. Si de seguir adelante se tratase, pues todos estamos acá saliendo adelante en medio de los problemas, ¿no? En medio de las dificultades yo estoy acá, yo estoy saliendo adelante en medio de las cosas que a mí me están pasando. Él está interesado en transformarte y en sanar y en formar en medio de ti algo totalmente diferente, una persona totalmente diferente. La semana pasada hablábamos, es necesario morir. Es necesario pasar por ese proceso de morir a mí para que el Señor empiece a vivir dentro de mí. Es necesario soltar, es necesario dejar. Y hay momentos donde Dios no va a quitar lo que estás viviendo. Mira, no es porque no le importe, es porque sabe que ahí hay algo que Él necesita trabajar en ti para poder entregarte lo que Él te quiere dar. Y si tú decides quedarte, o si decides no correr, si decides no anestesiarlo, sino traerlo a Él una y otra vez, y te vuelve a doler, vuelves y lo traes, y te vuelve a doler, vuelves y lo traes, si quieres retroceder y vuelves y lo traes, entonces empiezas a verdadera transformación sobre tu vida y sobre tu corazón, porque es así como el Señor trabaja en ti. Es de esa manera en la que el Señor puede obrar en tu vida. El dolor que tú enfrentas con Dios no se queda igual. Cuando Dios hace parte del camino, eso no se queda igual. Dios lo usa, lo trabaja, lo redirige y termina haciendo algo en ti que no habría pasado de otra manera. Mira, porque este mundo nos ofrece miles de posibilidades. Estamos en un mundo que nos ofrece un montón de posibilidades sobre la vida, sobre nuestro corazón. Y muchas veces terminamos eligiendo eso. En vez de evitar el dolor, tal vez lo único que necesitas evitar es eso que sabes que tienes que traer delante de Dios. Deja de evitar traer las cosas delante de Dios y llévalas a Él.
Permítele por primera vez de verdad que Él trabaje contigo en medio de las cosas que a ti te están pasando. Déjalo a Él, permítele trabajar. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, ¿quién puede entender el corazón humano? Y Jeremías nos dice que es lo más engañoso y extremadamente perverso que hay. Y alguna vez hablamos del contraste entre, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y quién podrá entender el corazón humano, quien es profundamente engañoso y extremadamente perverso? Que pareciera contradictorio, ¿no? Pero ya hablamos un poco de cuál es la diferencia entre estos dos mensajes, cuál es el contraste de estos dos versículos. Y con este de Jeremías 17:9 hay algo que pasa dentro de nosotros y que muchas veces no notamos, pero que está influyendo ahí en todo. Y es cuando evitamos lo que nos duele, eso no se queda quieto, eso no desaparece, eso no se resuelve solo con el tiempo. Hay una frase que dicen por ahí, el tiempo lo cura todo, tú tranquilo, tú tranquila, que el tiempo te lo va a curar todo. Mentira, ¿a cuántos el tiempo le curó la herida del corazón? Porque a mí no. A mí no. El tiempo no curó nada. Al contrario, mientras más tiempo pasaba, más espacio empezó a tomar por dentro. Y mientras aparentemente para mí no estaba pasando nada, mi corazón se estaba llenando de más odio y de más dolor. Y se empezó a filtrar, ¿sabes en qué? En mi manera de reaccionar con los demás, en mi actitud con los demás, en mis decisiones que yo tomaba en base de un corazón que estaba totalmente roto, cansado, herido, agotado, resentido, enojado, frustrado. ¿Sabes cómo se nota eso? En cómo tú empiezas a ver a las personas, en cómo tú respondes a las situaciones. En eso se ve. En realidad no tienen que ver con lo que nosotros pasamos. Tienen que ver con eso que tú guardaste ahí en tu corazón y que nunca sanaste. Y uno cree que no. Uno cree y se escuda bajo el, ¿sabes qué? Es que así soy yo. ¿Así eres tú? ¿O así es el corazón herido de Joana? ¿O así es el corazón herido de Chelis? Entonces, ¿el tiempo lo cura todo? ¿O el tiempo hace que la herida empiece a actuar en el presente con lo que yo soy? Cuando te traicionaron antiguamente y entonces tú pensaste que el tiempo lo curó todo y entraste en otra relación y andas ahí. Buscando la manera de que pase lo mismo muchas veces porque sientes que eso va a volver a pasar. Desde la psicología es muy claro. Lo que tú no procesas en tu mente, o lo repites o lo proyectas. Una de dos. Entonces lo que tú no enfrentas termina saliendo de otra manera sin que tú te des cuenta. ¿Cómo yo? El enojo. ¿Cuántos sienten que viven enojados todo el día de su vida? La distancia. Cuando te haces a un lado, cuando no te relacionas con las personas. ¿Cuál es el motivo de tener una distancia con las personas? Sentir que no vas a ser aceptado. Sentir que te van a ignorar. Sentir que te van a rechazar. ¿Y de dónde surgió eso? Inseguridad. ¿De dónde surgió tu inseguridad? En decisiones que tú no entiendes cómo tomaste. Así se ve reflejado. Y lo fuerte es que muchas veces nosotros obligamos a pensar al cerebro que ya superamos algo porque dejamos de hablar del tema. Ahí no lo superaste. No se supera cuando dejas de hablar del tema. En realidad lo dejaste guardado y eso ahora se proyecta en la manera en la que tú eres con los demás o eres contigo mismo. Ahí es donde el corazón empieza a engañar nuestra vida. Ahí es donde Jeremías nos dice, Jeremías, un profeta, al que le decían el profeta llorón, porque él entendió cuántas de las cosas que estaba viviendo allí en su corazón y que dejaba ahí, si las dejaba en ese lugar, él sabía cuánto daño le iban a causar.
El corazón es engañoso porque te hace pensar que estás bien, cuando en realidad solo te adaptaste a lo que te está pasando. Te adaptaste a eso. Y te preguntan, ¿cómo estás? Bien, bien. Y entonces buscas en qué ocupar la mente. El corazón es engañoso porque te hace justificar actitudes tuyas que vienen de heridas que no fueron sanadas. Vuelvo y repito, yo soy así. Sí, o fue algo que no sanaste. El corazón es engañoso porque te hace reaccionar desde el dolor sin que te des cuenta. Muchas de las actitudes que tú tienes provienen del dolor y poco a poco se vuelve normal en ti. Y empiezas a vivir así, sin cuestionarlo, sin detenerte a revisar qué hay detrás de lo que estás sintiendo, de cómo tú estás actuando. ¿Qué habrá detrás de esto? Un día hablamos del miedo y que nos acompaña como un compañero. ¿Y cuál será esta vez el compañero que llevo acá? ¿Cuál será? Y eso es peligroso. No porque estés haciendo algo grave. El problema es que el corazón nos engaña porque no se ve como algo grave. Y se vuelve peligroso porque estás viviendo desde algo que Dios sí quiere sanar, pero a lo que tú te acostumbraste y tú sientes que ya pasó. Pero lo que pasa es que Dios no solo ve lo que tú haces. Mira, las personas se quedan con la versión de lo que nosotros somos, de la manera en la que nosotros actuamos, de la manera en la que tú dices las cosas, de cómo tú haces las cosas. Eso es lo que se lleva, esa es la versión que se lleva una persona. Eso es lo que se lo llevan. Pero Dios ve lo que hay detrás. Dios sí ve lo que hay detrás de ti. Y tú puedes engañar a cualquiera. Yo puedo conocer por primera vez a una persona y mostrarme, por lo general, la primera vez que yo conozco a alguien, hay un filtro en la conversación. Hay un filtro ahí, porque tú te comportas de cierta manera con esa persona que tú aún no conoces. Pero cuando hay más confianza con esa persona, hay algo que empieza a salir. Pero no todo. Siempre hay un filtro. Con Dios no. Él ve lo que hay detrás de ti. Él ve lo que no has dicho. Él ve lo que tú no has procesado aún. ¿Sabes qué más ve? Lo que estás evitando. Y mira, Él no lo hace para señalarte. Él no lo hace por eso. Él lo hace porque quiere entrar dentro de tu corazón. Porque Él sabe que mientras ese dolor siga sin trabajarse, eso va a seguir afectando tu vida. Va a seguir afectándote. Entonces cada vez que eliges evitar, cada vez que eliges distraerte, cada vez que eliges no enfrentar lo que sabes que está ahí, no estás deteniendo el proceso. El proceso sigue. El proceso continúa. Lo estás empujando aún más profundo. Ese es el problema. Que tú piensas que al evitarlo, entonces lo dejas ahí en stand-by. Lo dejas ahí descansando un momento, pero no. En realidad es como si lo hicieras y cavaras un hueco más grande y lo hicieras más abajo y más abajo y más abajo. Y entre más profundo está, más difícil se vuelve de reconocerlo después. Se vuelve aún más difícil. Por eso es que hay reacciones que tú sientes y que ni siquiera entiendes. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces yo he reaccionado de cierta manera con las personas y yo lo he dicho, miren, yo he dicho, yo no sé qué me pasó. Yo no sé qué pasó en ese momento, porque hay momentos donde sientes cosas que no sabes de dónde vienen. Por eso hay situaciones pequeñas que te afectan más de lo normal, porque tú estás cavando más en aquello que tiene que sanar y como te acostumbraste tanto a eso, después inclusive hasta te desconoces y terminas haciendo cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes, o las pequeñas cosas que tú después dices, mira, yo no sé por qué yo me dejé afectar por esto, si es que en realidad no es tan grande, si es que en realidad no es tan grande este problema. La semana pasada me pasó algo con una situación de acá y alguien me dijo, pero ¿por qué hiciste esto? Y yo, pero yo no hice nada, yo no hice nada. Y luego esa persona me dijo, ¿sabes qué? Era una bobada, lo sé. No sé por qué reaccioné así. Y somos así. En ocasiones he hecho mucho más grande un problema que es así de pequeño y que no tiene sentido, que ni siquiera era un problema. Ni siquiera era un problema sobre tu vida. ¿Y sabes de qué habla eso? Del dolor que hay en tu corazón. De lo que no has sanado.
de lo que permitiste que se quedara ahí y que pensaste que estabas omitiendo y que ya el tiempo lo iba a sanar, el tiempo lo iba a curar. Pero no es el tiempo, es que lo estás acumulando uno tras otro y tras otro. Y cuando la silla ya tiene muchas cosas, se empiezan a caer una tras otra, ¿no? Porque Dios no quiere que sigas viviendo de esa manera. Es que muchas veces se nos voltean las sillas o las mesas y lo sentimos como un estruendo sobre nuestra vida y como un problema muy grande. Pero en realidad es un Dios que se cansa de verte sufrir y que te dice, o se organiza esto, porque no te quiero ver más así. Él no quiere que te acostumbres a eso. Él no quiere que lo sigas normalizando. Él no quiere que sigas construyendo tu vida en cosas que no han sido sanadas. Él quiere llevarte a un lugar donde puedas vivir ligera, donde puedas vivir ligero, donde puedas responder desde la sanidad y no desde la herida de tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Pero ¿sabes cuándo va a empezar? Cuando dejas de evitar el dolor. Cuando decides mirar eso que has estado ignorando. Empieza a mirarlo. No para quedarte ahí, sino para traerlo a Dios. Tráelo a Él. Y cuando tú lo traes a Dios, ya no tienes que cargarlo más solo. No es necesario. Ya no tienes que seguir manejando las cosas a tu manera. Y ya no tienes que seguir reaccionando desde la herida que está en tu corazón. Por eso es que cuando el Señor empieza a transformar tu vida, las personas que están a tu alrededor empiezan a decir, ¿qué está pasando con esta persona? Si antes no era así. Porque Dios trabaja desde la raíz que hay en tu vida. Él no trabaja quitándote los problemas que tienes a tu alrededor. Y nosotros a veces pensamos que esa es la manera en la que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y no es así. Él trabaja desde tu raíz. Él empieza a labrar la tierra, empieza a mirar qué tiene tu raíz, en qué parte se quebró, en qué parte se contaminó, qué es lo que está haciendo que no siga creciendo para que tú sigas formándote y que a medida de que vengan los problemas tú te mantengas más estable. Te mantengas estable en medio de las cosas que te están pasando. Como el árbol que aunque venga la brisa no se va a caer, que aunque venga la tormenta no se cae ni se mueve de su lugar, porque su raíz está bien puesta, su raíz está sana. Es por eso, es ahí. Y aunque no sea inmediato, aunque no sea cómodo, ese es el cambio que empieza a ser real sobre tu vida, porque lo enfrentas con Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú enfrentas las cosas que estás pasando y las pones delante del Señor, que dejan de controlarte a ti. El resentimiento, eso que tú sientes acá cuando vas por la calle, porque yo lo he sentido muchas veces. He sentido resentimiento por personas y a veces voy por la calle normal y recuerdo su nombre o alguien por allá dijo el nombre de esa persona y se me empieza a formar algo acá en el corazón. Se me empezaba a formar algo acá, ese deseo, esas ganas de que esa persona le pase lo mismo que me hizo a mí, porque esos son los pensamientos que pasan por nuestra mente. Pero cuando tú entregas las cosas delante del Señor, oiga, no se va a evitar que tu pensamiento empiece a decirte, mira lo que te hicieron, mira cómo te fallaron, pero tú dices, sí, pero yo ya decidí perdonar, yo ya decidí soltar. Yo ya decidí que eso no va a tomar el control sobre mi vida y que eso deja de controlarme. Por eso es una decisión. Por eso al principio decíamos cuando poníamos al Señor, cuando le ofrecieron mirra con vino para adormecer el dolor y Él podía decidir, ¿lo tomo o no lo tomo? Sí, me duele en este momento lo que me pasó, pero ¿sabes qué? Yo decido que esto no controla mi vida ni el proceso que Dios está haciéndome pasar en este momento. Y el Señor lo dice. En Mateo 6:34 nosotros ya sabemos lo que Dios está pidiendo. No te preocupes por el mañana, Manuel. No te preocupes por el mañana, Janet. No te preocupes por el mañana, Gil. No te preocupes, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, hijo mío. Esto es suficiente por hoy. Es suficiente. No te preocupes por lo que va a venir mañana. Y volvemos a lo que hemos estado hablando durante todos estos días o la semana pasada. Hay momentos donde tú ya no necesitas que alguien te explique más y más y más.
Porque en el fondo, tú y yo ya sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Y tú y yo ya sabemos exactamente qué es lo que hemos venido evitando durante toda nuestra vida. Ya sabemos qué es eso que cada vez que sale el tema, tú prefieres cambiar de conversación. Mira, cada vez que tú digas sin pensar, ay, ¿sabes qué? Cambiemos de tema. Mírate por dentro. No para que lo hables con esa persona. Anótalo ahí. Llévatelo a tu casa. Y dile, Señor, ¿cuál es la raíz por la que yo quería cambiar de tema respecto a esto? Porque necesito que me sanes. Necesito que sanes lo que pasa en mi corazón. Lo sabes cuando tú ves que algo es incómodo para ti, te quedas en silencio, pero vuelve a aparecer otra vez y vuelve y te incomoda. Y lo más fuerte es que no quieras estar bien, vuelvo y lo digo, es que hay algo dentro de ti que todavía está aferrado o aferrada a no soltar lo que está pasando en tu corazón. Porque soltarlo significa algo, enfrentar lo que viene después. Y eso por lo general da miedo. Da miedo. Da miedo enfrentar lo que viene después. ¿Sabes por qué? Porque soltar no es solo dejar atrás. Y te voy a repetir algo. Soltar implica perdonar lo que todavía te duele. Soltar implica reconocer cosas que tú no querías aceptar. Soltar implica cambiar hábitos que ya se volvieron parte de tu día a día. Soltar implica tomar decisiones que sabes que te van a incomodar por un tiempo. Porque van a incomodar. Cambiar decisiones o hábitos sobre mi vida van a incomodar. Si yo me levantaba a las 6 de la mañana y ahora me levanto a las 4 de la mañana para tener un tiempo de oración a las 5, a las 5:30, eso incomoda. Incomoda porque mi cuerpo ya estaba habituado a un horario establecido en el que yo me levantaba. Y incomoda eso, incomoda hacer un cambio sobre mis hábitos alimenticios, incomoda evitar mirar el teléfono para tener un momento y leer la palabra del Señor, incomoda buscar del Señor, incomoda dejar de ver una película para arrodillarte delante del Señor y tener un momento con Él. Eso incomoda. Pero aunque tú sabes que eso que es incómodo es lo correcto para tu vida, tú sigues haciendo lo contrario porque hay algo dentro de ti que te dice, ¿sabes? Déjalo así por ahora. Más adelante, más adelante. Todavía no estás listo. Todavía no estás lista. El problema es que sin darte cuenta, pasan los días, el tiempo, y lo que Dios te mostró sigue ahí, esperando que tomes una decisión. Y en ese punto, ya no es un tema de que no entiendes, es un tema de obediencia, porque Dios ya trató contigo. Dios ya te habló y Dios ya te lo hizo ver de una forma que tú no puedes ignorar. Tal vez no con una voz audible, pero sí tal vez a través de lo que tú estás sintiendo. No siempre tiene que ser una voz audible. A veces es eso que te palpita y que te dice, mira, suéltalo ya. Es así como el Señor puede obrar en tu vida. Es a través de lo que estás viviendo. Es a través de eso que te empieza a incomodar. Es ahí. Es ahí donde el Señor está orando, empieza a orar en tu vida. Entonces aquí ya no se trata de lo que alguien más te hizo o de lo que alguien más te dijo. Aquí se trata de lo que tú vas a hacer con lo que tú sabes que Dios ya te pidió. ¿Y sabes para qué te lo pide? Para poder entregarte el propósito que tú tanto anhelas en tu corazón. Y hay algo que tenemos que aceptar y que a veces no es fácil. No podemos avanzar cargando lo mismo. No puedes esperar resultados diferentes si sigues sosteniendo lo que sabes que tienes que soltar.
No puedes pedirle a Dios que haga algo nuevo en tu vida si hay áreas donde todavía no le has dado el acceso completo a tu vida. Porque Dios no trabaja a medias. Él transforma. Él viene y transforma. Él no viene y transforma una parte y deja la otra intacta. Él no trabaja así. Él quiere entrar en todo, incluso en aquello que tú has estado protegiendo una y otra vez, incluso en aquello que tú dejaste con una puerta cerrada. Es más, ahí es donde Él quiere entrar primero. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nadie puede decidir por ti. Nadie puede obligarte a soltar las cosas. Nadie puede hacerlo por ti. Mira, una persona te puede llamar todos los días, a todas horas de tu vida. Y puede ser una entrada por acá y una salida por acá. Puedes seguir igual si quieres. Puedes seguir manejando tu vida a tu manera. Tú puedes seguir evitando lo que tú sabes que tienes que enfrentar. Pero tú también sabes, en el fondo, que eso no te está llevando donde tú quieres estar. Sabes que hay algo más para tu vida. Tú sabes que Dios quiere hacer algo diferente contigo. Pero eso empieza cuando dejas de resistirte y empiezas a confiar. Y confiar no siempre suena fuerte. La confianza es para valientes. La confianza es para aquel que se lanza sabiendo que Dios lo va a tomar y lo va a levantar. Esa es la confianza. La confianza a veces se siente como soltar algo sin saber exactamente cómo va a terminar. Yo no sé cómo va a terminar tu proceso. No sé. Porque de eso se trata. De dar el siguiente paso sin tenerlo todo claro. Como Pedro en medio del mar. Mientras su mirada estuvo puesta en el Señor, Él se mantuvo en ese lugar y dio un paso. Y dio el siguiente. Y Él no sabía qué iba a pasar. Pero cuando se detuvo a mirar las olas, cuando se detuvo a mirar dónde estaba, se hundió. Pero aún así, cuando te lanzas y tomas la decisión en medio del proceso, pero tomaste la decisión, aunque dudes un segundo de tu vida, ¿sabes qué hace Él? Vuelve y te levanta. Vuelve y te levanta. Escuchaba esta mañana un mensaje de una chica que decía que en un punto de su vida le dijo al Señor: sabes que estoy cansada, ya no aguanto más. Y ella decía que el Señor le había dicho: ríndete, ríndete. Y a veces la confianza se ve así, cuando ya no quieres seguir peleando a tu manera y te rindes delante del Señor. La única manera de rendirte es a sus pies. Si te vas a rendir, que sea a sus pies. Ríndete a los pies del Señor, porque en ese momento es donde Dios empieza a hacer lo que tú no has podido hacer solo, lo que tú no has podido hacer sola. Porque el cambio real no empieza cuando todo está claro. El cambio real empieza cuando tú decides obedecer, aunque todavía te estén procesando el camino. Empieza cuando dices: ya no quiero ser igual. Pero esto no es desde la emoción, porque cuando lo decimos en medio de la emoción, al momento se me olvida en qué era que yo ya no iba a ser igual. Eso atrae la emoción sobre nuestras vidas. Un día le pregunté, alguien de mi familia me dijo: el mensaje que usted dio esta mañana estaba muy chévere. Y yo le dije: ¿y sobre qué era? Y saben que me dijo: que se le había olvidado, pero que estaba muy chévere. Eso hace la emoción con nuestra vida. En el momento tú dices: ya lo voy a hacer. Pero cuando no se vuelve una decisión firme, después se olvida.
Necesitas empezar a tomar decisiones firmes sobre tu vida, aunque te cueste, aunque no sea cómodo, aunque implique empezar de nuevo en algunas cosas, porque va a ser así. Hay cosas donde vas a empezar a nacer de nuevo y a empezar de nuevo. Por eso hoy tú no necesitas conocer algo más de parte de Dios. Necesitas empezar a responder a lo que tú ya sabes. Deja de posponer. ¿Sabes? Deja de negociar. Deja de negociar tu libertad. Deja de seguir pensando que eso es para después. Es ahora. Toma una decisión real ahora, completa, sin dejar las partes a medias, porque es en ese punto donde todo va a cambiar sobre tu vida. No es cuando lo entiendes, no, es cuando tú decides hacerlo, porque muchos días de nuestra vida podemos entender lo que pasa. Y mira, basta con que a veces tú veas un solo video de 1 minuto en TikTok y tú entiendes algo. Hay videos que uno se queda y uno dice, quiero seguir escuchando, y uno lo entiende. Pero ¿sabes qué? Cuando se quedan en entender, en solo darle like, en compartir, se queda en eso. Pero cuando tú decides hacerlo de manera distinta, de forma diferente, algo empieza a pasar sobre tu vida. Y quiero terminar con esto. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Juan 3:3. Hay algo que llega a ser muy claro cuando Dios empieza a trabajar con nosotros de verdad. Y es que no todo lo que hoy forma parte puede acompañarnos, parte de nuestra vida puede acompañarnos hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Hace unos días estábamos hablando de las personas, de elegir con qué persona yo quiero caminar, mi destino, mi camino. Y hoy estamos hablando de que no todo lo que forma parte de mi vida es acorde a lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso no es fácil de aceptar. ¿Sabes por qué? Porque uno quisiera que todo encajara, ¿no? Si a mí Dios me pusiera un rompecabezas, yo quisiera que todo encajara dentro de ese rompecabezas, que yo pudiera poner algunas cositas ahí y que yo pudiera encajarla. Señor, ¿será que esto lo podemos cuadrar? ¿Lo podemos poner acá? No, no todo va. Quisiéramos que todo se acomodara y que simplemente Dios añadiera lo nuevo sin tener que tocar lo viejo. Y la vida sería mucho mejor en el mundo terrenal o en esta carne que nosotros tenemos. Señor, mira, no me quites nada, más bien ponme cosas. Ponme más, tranquilo, no te preocupes. Pero es así como funciona el cerebro. Así como el cerebro estructura algunas cosas para que se vayan, así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Hay cosas que se tienen que ir. Así como cuando tú organizas tu casa, así como cuando tú te trasteas de un lugar a otro, tú empiezas a mirar que hay cosas que has vivido guardando y que no encajaban en ese lugar. Así pasa con tu vida también. No hay manera de que entre lo nuevo sin tocar lo viejo. Dios no trabaja así. Él no construye sobre cosas que sabe que no están bien. Y esto es una ley para todo. Él no transforma una vida mientras tú te sigues aferrando a lo mismo que te está deteniendo. Esa vida y ese propósito que Dios tiene para ti. Mira, aquí ya no estamos hablando ni de teorías, ni de algo que está en general. Estamos hablando de lo que nosotros sabemos que Dios nos está mostrando. De eso que tú sientes ahí, en este momento, en tu corazón. Que en el fondo tú sabes que así no funciona. Y tú sabes que no puedes avanzar cargando lo mismo. Tú sabes que no puedes seguir igual esperando resultados diferentes. No hay manera. Resultados diferentes, acciones diferentes. Tú sabes que hay algo que Dios está esperando de ti. Y mira, no es la perfección. Porque a veces nos confundimos. Leía un comentario dentro de los videos que yo vi y decía, Señor, ¿por qué no me llevaste en el momento en el que yo estaba bien contigo? Porque ahora estoy lejos y no sé cómo volver. Y a mí me da dolor. A mí me da dolor leer cosas así. Porque en algún momento no sabía cómo volver. Pero es que Dios no está esperando de tu parte la perfección. Dios está esperando tu honestidad. Que vayas delante de Él y le digas, ¿cómo estás? Es ahí, en ese momento, donde dejas de convertir las emociones que sientes cuando escuchas un mensaje en eso, en una emoción, y la traspasas a una decisión de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque hoy Dios no te está pidiendo que entiendas todo.
Él te está pidiendo que confíes lo suficiente como para soltar lo que sabes que ya no te puede seguir acompañando en el camino. Imagínate estar por un momento como si llevaras mucho tiempo sosteniendo algo en tus manos, algo pequeño, algo que ya pesa. Y en el paso en el que tú vas caminando, tú sabes que hay algo que no está bien. Que en realidad esa bolsa o esa maleta trae cosas que no vas a usar. Pero te acostumbraste tanto a cargarlo. Aprendiste tanto a vivir con eso, a moverte con eso, a seguir adelante con eso. Y aunque a veces te incomoda, aunque a veces quisieras soltarlo, hay algo dentro de ti que ya no te deja hacerlo. ¿Y sabes cómo tú sabes que hay algo también dentro de tu corazón? Porque como tú eres en lo externo, también eres en lo interno. Si tú tienes cosas en tu casa que tú nunca has usado, pero que nunca las botas porque dices, algún día lo voy a usar, también hay algo acá en tu corazón que estás guardando, porque tal vez algún día te sirva para algo y en realidad no. ¿Cómo eres en tu casa? Mira ahí qué tienes en tu casa. ¿A qué te estás aferrando? Una caja. A veces son cajas y acumulamos cajas que porque sirve para guardar algo. Y cuando te das cuenta, estás con un cuarto lleno de cajas que nunca has usado. Cosas que ya te están diciendo, suéltame, por favor, déjame ir ya. Y tú las sigues usando. Como la casa que se aferra a la mesa que tiene las patas rotas. ¿A qué te estás aferrando? Pero ¿sabes qué? Que aunque tú estés así, sosteniendo lo que está desgastado y lo que ya no sirve, Dios se acerca. Dios se acerca en todo momento, pero Él no te obliga a nada. Es como el papá del que hablábamos la semana pasada que le dice a su hija o a su hijo, yo te cargo la maleta. Al final tú decides, pero papá siempre va acompañándote. La decisión está entre si lo tomas o no lo tomas. Él te quiere dar algo nuevo, algo que sí viene de Él, algo que sí tiene una vida, algo que sí puede sostenerte de verdad. Pero hay algo que tú no puedes ignorar hoy, o que te tienes que preguntar. ¿Tus manos están vacías o están ocupadas sosteniendo algo que no debes sostener? Y por eso no puedes recibir lo que Él te tiene que entregar. Porque mientras tus manos estén ocupadas, nada vas a poder sostener en ese momento. Por eso es el camino del desierto del que hablábamos la semana pasada, porque te prepara para lo que vas a sostener. Y no es que Dios no quiera darte nada nuevo, es que tú no puedes recibirlo mientras te sigues aferrando a lo anterior. Y en ese momento, cuando tú te das cuenta de eso, es incómodo, claro que sí, porque entiendes que no es la falta de oportunidad de parte de Dios. Y entendemos que no es que Dios no esté haciendo su parte. Y también entiendes que no es que no haya algo mejor para ti, sino que estás sosteniendo lo que ya no tienes que sostener. ¿Y sabes qué es lo fuerte acá? Que muchas veces tú no sueltas el paquete, no porque no quieras avanzar, sino porque muchas veces ya no sabes cómo verte sin eso. Como cuando nos aferramos a las personas. El sábado hablamos de dependencia emocional. Entonces tú ya te miras al espejo y ya no te ves sin esa persona. Y ese es el miedo de soltar la bolsa, que tú ya no te ves sin eso. Porque eso, como lo has cargado durante tanto tiempo, forma parte de ti. Y sí, nadie lo niega. Eso te acompañó en los momentos importantes de tu vida.
Le digo yo siempre a las personas, mira, en el momento en el que tú fallaste, hiciste lo que podías hacer con las herramientas que tenías en ese momento para actuar de la manera en la que tú actuaste. Y la bolsa te acompañó, nadie lo niega. Así como cuando hablamos del miedo, mira el miedo como un compañero de tu vida. Porque si te da miedo, tú puedes decirle, mira, hasta acá me acompañas y yo voy a continuar. Por eso esa bolsa es importante, por eso te aferras. Porque allí hay emociones, porque allí hay recuerdos, porque allí hay decisiones que están conectadas a lo que tú hoy eres. Pero hay algo que tú necesitas aceptar hoy. No todo lo que ha sido parte de tu historia tiene que formar parte de tu futuro. Y mientras tú sigas sosteniéndolo, aunque tú no lo quieras admitir, estás eligiendo tú mismo quedarte donde hoy estás. Algo tiene que morir. No porque Dios quiera quitarte algo por quitarlo, sino porque hay cosas que no pueden coexistir con lo que Él quiere hacer por ti. No puedes seguir siendo la misma persona y esperar una vida diferente. No puedes seguir reaccionando igual y esperar sanidad sobre tu vida. No puedes seguir huyendo y esperar que algo te transforme mientras huyes. Hay algo que tiene que terminar y tú, solo tú sabes qué es. Esto es entre tú y Dios. Esto es entre ustedes dos. Mira, aquí no hace falta que alguien te lo diga. Tú lo sabes. Tú sabes qué es eso que has estado sosteniendo. Tú sabes qué es eso que cada vez que Dios te toca el tema lo estás esquivando. Tú lo sabes. Tú sabes qué es eso que has tratado de manejar a tu manera porque te cuesta soltar el control sobre lo que te está pasando. Y vuelvo a lo mismo. Nadie lo puede hacer por ti. Sabes, Dios no va a venir a arrancártelo de las manos. Y yo estoy segura que Dios quisiera hacer eso muchas veces con nosotros. Dios no puede construir lo nuevo mientras tú sigues aferrado a lo mismo. ¿Y sabes qué? Que tal vez lo más duro no es soltarlo. Lo duro no es soltarlo. Porque cuando tú lo sueltas, nos pasa como el niño pequeño. Ay, sí dolía. Sí estaba pesado, papá. Lo duro no es soltarlo. Lo realmente duro es aceptar que ya es el momento. Ya es tu momento. Ya no puedes seguir posponiendo. Ya no puedes seguir negociando. Ya no puedes seguir diciendo, más adelante, Señor. Porque mientras más lo alargas, más lo atrasas. Más se atrasa. El momento en el que todo cambia no es cuando tú sientes algo, es cuando tú decides sobre lo que tú sentiste. Y cuando tú dices, esto se queda en este lugar. Así que imagínate que tú eres esa mujer, ese hombre que va por el medio de la calle o por algún lugar, yo no sé qué lugar te quieras imaginar, y vas con una bolsa de ceniza que pesa y pesa y pesa. Y esa bolsa de ceniza guarda recuerdos, guarda personas, guarda traiciones, guarda heridas, guarda errores, guarda culpas, recuerdos, vivencias, experiencias que se quedaron atrás. Personas que ya no están contigo, pero que tú las sigues cargando en tu mente porque ya no están. Errores que cometiste, que ya hiciste, que ya no puedes hacer nada, pero que sigues cargando acá en tu mente. Y entonces te pasas la bolsa hacia la otra mano para que ya no pese tanto. Y te vuelves a cansar y descansas un momentico y vuelves y otra vez. Pero hay un límite. Aquí puedes pasar, pero dejas la bolsa. No, yo no quiero pasar sin la bolsa. Bueno, puedes volver a repetir el ciclo, porque es lo que pasa. Puedes coger tu bolsa y volver hasta el inicio y luego volver a venir. ¿Y saben qué?
que a veces como seres humanos a los que nos encanta que nos reten. Cuando la persona que está ahí en el límite te dice, no pasas, pues ve a ver si puedes ir con esa bolsa que pesa y volver. Y lo hacemos. Porque nos encantan los retos. Y entonces volvemos a repetir la misma historia. Y el problema con esa bolsa es que cada vez se vuelve más grande. Cada vez que te devuelves y vuelves otra vez al límite, la bolsa es más grande. Por eso hay un momento donde tú tienes que decir, esto se queda aquí. Suelto la bolsa para empezar a recoger lo nuevo que hay después del límite. Aunque duela, aunque no sepas exactamente cómo sigue todo, qué va a pasar después del límite, porque no te lo dice. Aunque una parte de ti quiera volver atrás, porque algo va a querer volver atrás. Pero en ese momento, en ese instante donde tú decides soltar, es el mismo instante donde empieza algo nuevo sobre tu vida. Donde nace algo nuevo para ti, Paola. No cuando todo sea perfecto, Jess, sino cuando decides morir a lo que ya no puedes seguir contigo, Mari. Y ese momento no es débil, Denise. Al contrario, es el más fuerte de todos sobre tu vida. Es el más fuerte sobre tu vida. Por eso es que el momento es ahora. Aunque duela, aunque ya no quieras continuar, Martín, el momento es ahora. A veces soltar duele mucho más que quedarse. Eso es una verdad. Porque soltar no es solo dejar ir a alguien o algo. Soltar implica despedirse de una versión de ti que creía que iba a ser feliz en ese lugar. Tú y yo creíamos que esas cenizas que nos acompañan en esa bolsa nos iban a hacer feliz en algún momento de nuestras vidas y que eso iba a ser para siempre. Y soltar es aceptar que lo diste todo, que amaste de verdad, que esperaste y aún así no fue suficiente. Y eso rompe nuestro orgullo, los sueños, el corazón. Pero hay algo mucho más doloroso que soltar, y es quedarse donde ya no hay vida. Eso duele más. Quedarse donde tienes que rogar, donde te apagas poco a poco, donde te acostumbras a lo que el Señor no tiene para ti. Quedarse ahí también es perderte a ti mismo. Y perderse a uno mismo es tal vez una tragedia muy grande sobre tu corazón y sobre el corazón de Dios, quien sufre cuando tú y yo nos perdemos, como la historia del hijo pródigo. Está ahí su papá sufriendo cada día por dónde estará su hijo, por lo que está pasando. Por eso soltar no es perder, soltar es confiar en que lo que se va cumplió un propósito para tu vida, aunque no haya sido lo que nosotros queríamos. Implica cerrar los ojos, a veces con lágrimas, y decir, Dios, me duele, pero yo confío en este momento, en lo que yo no veo ahora. Porque aunque hoy sientas el vacío, aunque parezca que todo se derrumba, Dios no te está quitando algo bueno. Te está arrancando lo que ya no te estaba haciendo bien. Y sí, vas a llorar, vas a recordar, vas a querer soltar atrás 1000 veces y 1000 cosas. Volver atrás. Muchas veces vamos a querer, después de pasar el límite, muchas veces vamos a querer devolvernos. ¿Sabes cuál es el problema? O la situación acá es que ese límite tú no puedes pasar si no lo has soltado, pero sí te puedes devolver a recoger lo mismo. Y la palabra dice que después el dolor va a ser mucho más grande. Por eso, aunque quieras llorar, aunque lo recuerdes, aunque quieras volver atrás, no te detengas. Porque un día vas a respirar mucho mejor.
Un día vas a sonreír sin la necesidad de forzar lo que está saliendo de ti. Un día vas a entender que soltar no fue el final. Ese no fue el final. Al contrario, fue el comienzo para volver a encontrarte. Porque lo que es para ti, no se sostiene con miedo. Está con paz, como roca firme. Así que hoy, aunque te duela, si tomas la decisión, estás haciendo algo muy valiente, soltando para no dejarte ir a ti también. Porque esto se trata de ti. Esto es por ti.